Todos estos temas que les acabo de mencionar, son temas que vinieron, que estuvieron desde antes del 2020, estuvieron calentando el escenario. Ahora, aquí lo interesante es que todo esto que les acabo de mencionar tiene un impacto muy importante en la parte de la estructura urbana, que la estructura urbana, ustedes saben, está condicionada por no es otra cosa más que el uso del suelo o la vocación que le voy a dar a cada suelo. Todos estos temas van a repercutir en pasando este 2020. Ahora, la globalización es interesante porque gracias a la globalización estamos viendo este momento. Yo puedo comprar ahorita, tener en mis manos un libro que se editó en Estados Unidos, puedo tener acceso a tecnología. Esto es parte de la globalización, que es muy diferente a una agenda globalista, que la agenda globalista propiamente está promoviendo los temas que les acabo de mencionar. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? ¿O qué es lo que nos están vendiendo? Primero, el transhumanismo. Esa es la situación de mejorar genéticamente al hombre, meter cuestiones tecnológicas, una estructura supranacional. Aquí esto es lo que a mí me llama mucho la atención. Una estructura supranacional no es otra cosa más que al final del día un gobierno, insisto, no soy conspiranoico ni estoy hablando de cuestiones de ovnis o cuestiones de grupos de poder atrás del poder, pero es una realidad. Ahora, ¿qué pretenden con esa estructura supranacional? Lo estamos viendo con la ONU, con la OMS, el mismo Banco Mundial. Se pretende que al final del día, sobre todo me llama la atención el fenómeno social que está dando cierta en España, lo que se pretende hacer ya en Argentina y aún México, que nuestros gobiernos vengan a ser gobiernos protectorados. ¿Qué significa esto? Que ya las decisiones de economía, las decisiones de salud pública, las decisiones de educación, un gobierno supranacional las va a decidir. Y a lo mejor aquí a nosotros nos dejan nuestros gobiernos locales que decidan, por ejemplo, cuestiones sobre, vamos a llamarle menos irrelevantes, como las cuestiones de un reglamento de tránsito, cuestiones así que sean muy hasta cierto punto no tan significativas, pero las grandes decisiones alguien las va a tomar por encima de. Entonces, esa es una de las situaciones que yo visualizo para después del 2020. ¿Qué otra cosa? Un control de la economía a través de la calentología. ¿Qué significa la calentología? La calentología no es otra cosa más que ahorita alguien está diciendo, ¿sabes qué? Va a ser, a ver, México, si tú quieres empezar a construir casas de este tipo, ¿sabes qué? Tu cuota de casas para el próximo año van a ser, por ejemplo, 100,000 casas. Más no, porque, ¿qué crees? Lo que tú hagas va a tener un impacto a nivel global en cuestiones del ambiente. Esa es la calentología, que no es otra cosa más que ellos van a decidir qué se debe de hacer, qué actividades económicas, empresariales y productivas se van a hacer en cada país, argumentando yo le llamo hasta cierto punto la falacia del calentamiento global. Hay estudios serios en los cuales han desmentido que el calentamiento global como tal ya ha sido utilizado como una herramienta política. Entonces, aquí sí es importante tener cuidado que el hecho de que a través de las cuestiones del famoso calentamiento global quieran empezar ellos a decidir en cada economía local o nacional qué se hace y qué no se hace, es una situación que a mí me llama la atención. Otro problema, otra situación que viene para después del 2020 es el control poblacional. Para eso ustedes han visto algo hasta cierto punto histórico, el hecho de que esté promoviéndose mucho una agenda de proaborto, leyes de eutanasia, es decir, que en este caso, sabes que si ya tienes cierta edad, estás enfermo, a lo mejor tienes diabetes o estás incapacitado, bla, 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 pues mejor opta por morirte, ¿no? Entonces, otra situación que está también interesante es las formas de matrimonio que están promoviéndose, formas de matrimonio estériles. Es decir, y al final aquí, insisto, estamos hablando de una situación muy objetiva, no vengo a convencer a nadie, no vengo a imponer nada, es lo que está haciéndose. ¿Por qué esos matrimonios estériles? Porque al final del día es una forma de que no haya de bajar la cuestión poblacional. El hecho que yo promueva un matrimonio igualitario, pues se supone que no va a haber reproducción. Al no haber reproducción, pues tarde o temprano va a empezar a bajar la pirámide poblacional. Aquí hay una situación muy interesante. Si ustedes no han escuchado de la famosa teoría de malthusiana, que hablaba de reducir la población, ya fue desmentida también esa teoría malthusiana, pero ahora otra vez, esta es la parte de la agenda globalista. La agenda globalista dice, ¿sabes qué? No, tenemos que reducir la población, tenemos que hacer esto. Esto nos genera un problema. ¿Por qué? Porque en el mediano plazo, México, por ejemplo, va a ser una población ya
vieja, avejentada. ¿Qué va a pasar si en un momento dado entran este tipo de tópicos en las agendas públicas y políticas de los estados del país, del gobierno federal? El problema va a ser después de la contracción económica, porque de entrada el Estado se sostiene de la población, y si se reduce la población, al final va a ser un Estado o un país que va a ser más fácil manipulable y controlable. Otra situación es acabar con las identidades nacionales y culturales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, a mí me llama la atención, insisto, el hecho de que, por ejemplo, este año hay varias actividades o festividades nacionales que se han cancelado. Sí, es bien cierto, hay una epidemia, pero la epidemia, yo le comentaba hace rato a la licenciada Sonia, aquí hay tres cuestiones que yo visualizo. Primero, yo le digo en broma, ¿no? Si bien está la pandemia del virus, también está la pandemia de la desinformación, está la pandemia del miedo y está la pandemia política. El mismo presidente de la República dijo que a él les había caído como anillo al dedo la epidemia. Entonces dices, a ver, espérame, ¿de qué estamos hablando? Ahora, el hecho de que, por ejemplo, yo vea doctores bailando y hasta haciendo tablas rítmicas, según por la epidemia, digo, si veramente fuera un virus tan letal, no estarían ellos, no tendrían ni tiempo ni espíritu para estar haciendo ese tipo de números musicales, los médicos. Entonces, aquí la situación, ahora, esto de las identidades nacionales y culturales, a mí algo que también ustedes deben tomar en cuenta es el hecho de que cómo se está atentando contra esto a través de las migraciones masivas. Por ejemplo, el año pasado, el antepasado, vimos la caravana de migrantes de Centroamérica. Todo eso viene a atentar contra la identidad nacional, porque es gente que después va a traer su propia cultura, va a traer sus propios valores, sus propios, vamos a llamarla hasta vicios, vamos a traer todo lo bueno y lo malo de ellos. Y al mezclarse y al querer acceder aquí, y insisto, no estoy hablando tampoco de un discurso de xenofobia o un discurso no, simplemente que estas situaciones se están dando atrás. Y por último, aquí sí viene algo interesante, falta, y esto yo siento que ya está también apuntándose hacia un dogma universal para todos. En este sentido, ese dogma universal va a ser una creencia para todos. Y ahí también esto, ¿cuál es la intención al final de todo esto que les acabo de mencionar? Es una estandarización global. Entonces, lo que vimos antes del 2020 vino a calentar, ¿para qué? Para que en este 2020, este famoso que entonces está promoviendo también el famoso reseteo, no es otra cosa más que qué es lo que están promoviendo. Primera, esta epidemia viene a acelerar los cambios. ¿Por qué? Porque para el caos, siempre los teóricos del caos, yo lo digo como estudios del caos, el caos es interesante. ¿Por qué? Porque el caos viene a cualquier sistema que uno le meta al caos. El caos puede generarse de manera natural o puede ser inducido. Cuando yo induzco el caos en un sistema, lo que hago es que ese sistema lo llevo a otro nivel. ¿Sí? Se va a enriquecer de experiencias y todo. No, y hay un fenómeno interesante que se da es la exergía, es decir, un sistema jamás vuelve a ser lo que fue antes. Entonces, el hecho de que alguien meta el caos, insisto, yo no niego que exista el virus, pero curiosamente surge en China el virus. Y aquí nuestro gobierno no tomó cartas en el asunto desde un principio, dejó que todo el mundo entrara, estamos viendo las consecuencias, llega una población que estamos enfermos, una población enferma por cuestiones de mala alimentación, sobrepeso, enfermedades crónico-degenerativas. Pues obvio que el virus llegó y encontró un campo propicio para hacer lo que está haciendo. Pero para mí el gobierno no tomó las cartas en el asunto como otros países que desde un principio cerraron fronteras y tomaron ciertas medidas más estrictas. Aquí no. Entonces ya de ahí vemos una situación de un mal manejo tanto de la epidemia como un mal manejo de la economía. Yo insisto, respeto a quien haya votado por este señor y su partido, pero hay que ser objetivos, ¿no? Se ha manejado mal el país, se ha manejado mal varias cuestiones, y esto nos queda una situación que sí da pie para muchas cosas. Ahora, aquí quiero hacer primero un paréntesis. En lo que nosotros, por ejemplo, aquí en América Latina, en México, estamos luchando, por ejemplo, con las cuestiones otra vez, de la agenda homosexual, que el ecoterrorismo, que la anticorrupción, que toda esa situación de que los políticos roban, que los traen de España, que esto y lo otro. Entonces, y varias cuestiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los tigres asiáticos? Los tigres asiáticos, ellos, en lugar de estarse peleando y estar desgastándose en esta agenda globalista, ellos, ¿qué hicieron? A mí me llama la atención las estructuras o las reformas estructurales que han hecho. Por ejemplo, primero, le han apostado a un libre mercado.
En los días pasados firmaron en Hanoi, que Hanoi en su momento era la capital de Vietnam, que era comunista, se firma la Asociación Económico Integral Regional, que es el acuerdo más grande de libre comercio en Asia. Eso debe de hacernos temblar. Y yo veo a nuestro canciller, el señor Ebrard, pues vanagloriándose de victorias pírreas, que digo, ajá, digo, pues, ¿eso qué? Cuando, por ejemplo, debe estar atento, ¿qué está haciendo Asia? Primero ellos la apuestan norte al libre mercado, están haciendo una gran inversión en ciencia y tecnología, otra vez perfilando, imponiendo y haciendo que la meritocracia sea el medio y la escalera social. ¿Para qué? Para que la gente verdaderamente se motive. Y otra cosa, el imperio de la ley, fundamental. Entonces ellos han apostado 4 cosas: libre mercado, ciencia y tecnología, meritocracia y imperio de la ley. Aquí vemos que por alguna otra razón se perdonan faltas mínimas, se perdonan faltas grandes. Yo le comentaba en su momento a una persona, digo, mira, el hecho de que el presidente se reúna con quien quiera estar en su derecho, al final ese es su problema, que se reúna con la mamá de un narcotraficante o que perdone varias cosas o que haga sus famosas consultas, el mensaje que está mandando es el siguiente: sabes que mientras tú seas mi amigo, seas mi compadre, o seas pues no tendrás problema. Entonces la gente joven o la gente que no discierne dice, pues ¿para qué me estudio? ¿Para qué me preparo? Mejor busco un buen compadre, busco un buen amigo y sé que la tengo ganada en este país. Ahora, volviendo a los casos de los tigres asiáticos, ellos en esos 4 puntos que han apostado, ¿qué impactos están teniendo? Sus impactos son los siguientes: trabajo, empleo, comercio, inversiones, riqueza y bienestar. Entonces, se está viendo claramente. Ahora, les recomiendo, hay un libro muy bueno que se llama El Nuevo Hemisferio Asiático, se llama El Irresistible, o lo irresistible de voltear hacia el poder global del este. Lo escribe un japonés, Kishore Mahubani, que se me hace un libro muy interesante, y en ese libro él recopila todo lo que está haciendo Asia, los tigres asiáticos, para volverse una potencia. Y lo estamos viendo, que la cabeza de ahorita de Asia es China. China, ahorita vamos a tocarle ese tema. Y ahora, pero también quiero que volteemos a otra realidad. Dicen, bueno, pero ¿por qué hablamos de eso? Estamos en Pachuca, porque al final del día estamos en un mundo global. Y si no, y si México y la gente que toma decisiones, por ejemplo, de las campañas que acaban de pasar, las campañas municipales, yo lo decía en un foro, la verdad veo las mismas situaciones, las mismas ocurrencias, las mismas cuestiones, las mismas aspiraciones populistas y progres. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el municipio se debe de enfocar en lo básico, pero no ve ahí una visión de largo plazo en ningún candidato, con todo respeto, en ninguno. Ahora quiero que volteamos a otro lado del planeta, los famosos leones africanos. Los leones africanos ahorita me llaman la atención por una razón. África está llamando la atención a nivel global, no han hecho ruido, están trabajando, pero ¿qué hicieron? Otra vez ellos metieron reformas estructurales en el gobierno. Puedo mencionarles como leones africanos: Sudáfrica, Kenia, Nigeria, Etiopía, Mozambique, Ghana, Ruanda, Costa de Marfil, Sierra Leona, Chad, Angola y República Democrática del Congo. Muchos de esos países antes o hace años atrás eran proclives al comunismo, al socialismo. Y se dieron cuenta, a ver, espérame, creo que estamos equivocados en el rumbo, eso nos está sumiendo cada vez más en la pobreza. Eso del comunismo, el socialismo, es decir, es quitarle yo siempre he dicho que es una ideología de resentidos sociales, una ideología de flojos, que es quitarle al que ha hecho lo suyo para repartirlo entre los demás. Es una injusticia. Entonces, ¿qué hicieron los leones africanos? Primero dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer reformas. Y ellos han tomado lo mejor de los tigres asiáticos, vamos a llamarle, tropicalizado en ellos. Hay 2 libros muy buenos, uno se llama Making Africa Work, que es un libro excelente, habla de esas reformas, pero al final del día, una de las situaciones muy interesantes, lo vamos a ver más adelante, es las cuestiones de la parte de la intervención del gobierno. Y otro libro que se llama Los leones africanos, también se llama Las trampas y las oportunidades para 6 economías africanas, pero es muy interesante lo que está sucediendo. Ahora, esto es 2020. Quiero mencionar el caso de África, el caso de China y el caso por ejemplo, de Rusia. Rusia, ¿qué está haciendo? Rusia está una cuestión patriótica muy interesante. Nuestro país, nuestro gobierno nacionalista, el nacionalismo al final del día es
sí amo mi país, pero no respeto a los demás. Lo vimos con el presidente exigiendo disculpas públicas a España. El nacionalismo también tiene tintes de resentimiento, tiene ciertos tintes, vamos a llamarle feos, oscos. Pero ¿qué pasa con el patriotismo? ¿Qué ha hecho Rusia? Rusia, aunque es una potencia de segundo orden, ha apostado a una cuestión muy interesante en cuanto es más, desde la gente que está yo les mando los autores para que los tengan. Rusia, por ejemplo, ¿qué dice Rusia? Primero, yo mi reforma estructural, tanto política, aunque somos autoritarios, pero la reforma estructural política es la siguiente. La gente que va a estar en la Cámara tienen que ser rusos, cuando menos, de primera de nacimiento, que tengan 20 años viviendo aquí, ¿para qué? Porque eso forma parte del patriotismo. Segunda, dice, ¿sabes qué? Aquí en Rusia sabemos que tenemos muchas cuestiones, identidades, tanto étnicas como religiosas. Hay musulmanes, hay cristianos, hay protestantes, hay todos. Entonces ellos hicieron una reforma estructural de tal forma que todos caben. ¿Qué pasa con China? China es diferente. China me llama la atención y hay gente que dice, no, pero es que los chinos, aparte de que comen perros, persiguen a los cristianos. Digo, espérame, ¿has ido a China? No. ¿China qué está haciendo? China dice, a ver, espérame, si bien es cierto, el gobierno es comunista y es totalitario, pero de abajo de él han dejado otra vez el libre mercado. Han permitido, es un gobierno interesante porque aparte de que hay libre mercado, están fomentando muchas cosas. Es más, ellos están rescatando, si bien cierto Mao Zedong en su momento con su revolución cultural quiso barrer con la historia, porque eso es lo que hace el comunismo, llega este Xi Jinping, el actual líder del comunista, y ¿qué hace? Dice, ¿sabes qué? Espérame, no podemos hacer eso. Tenemos que tener que ser fuertes a nivel patriotas y están rescatando lo mejor de su historia. Es más, el general que peleó contra Mao Zedong, que en su momento era vamos a llamarle pro capitalista, ahora tiene su propio museo y ellos se han dado cuenta, espérame, no podemos borrar la historia, tenemos que sacar lo mejor. Igual lo han hecho los rusos han reconocido que, por ejemplo, muchos de los generales del ejército blanco que combatieron contra los zares, se fueron a Hungría, se fueron a Rumania, y a ver, a esos países, cuando perdieron la batalla contra los bolcheviques, ellos generaron los sistemas educativos de esos países de Europa. Entonces dicen, oye, espera, tenemos que reconocer a esa gente. No podemos decir que en su momento ya se borró su memoria. Entonces, eso es lo importante de la parte patriótica. Aquí en México estamos todavía tenemos ese conflicto moral, si tenemos que pedirle disculpas, o si nos tienen que pedir disculpas o no España, si vinieron o nos saquearon, o si Porfirio Díaz fue bueno o fue malo. O sea, dices, espérame, o sea, eso eso nos tiene en una lucha estéril que no conduce a nada. Ahora bien, vamos a dar inicio a lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que ver en lo político, por ejemplo, para nosotros? Ya vimos una realidad, que hay una agenda global. Lo que sí les menciono, Rusia y China van a seguir siendo potencias de segundo orden. Ellos escapan de la agenda globalista, se dan cuenta, en esos países no hay nada de matrimonio igualitario, no hay nada de eugenesia, no hay nada de aborto ni nada. Ellos están enfocados en trabajar. Aquí, esto que les acabo de mencionar, igual aún el movimiento feminista, que ya siento que ya se ha degradado, son distractores sociales, que eso a nosotros como sociedad y como inversionistas y empresarios, en mi caso lo digo, tengo desde el punto de vista empresario, tenemos que tener cuidado y decirle a las autoridades, a ver, espérame, no nos distraigan con eso, porque hay cosas más importantes, como les mencionaba otra cosa, el libre mercado, el imperio de la ley, invertir en ciencia y tecnología, invertir en educación. ¿Por qué? Porque eso verdaderamente va a sacar adelante al país. Ahora, vámonos a la parte política. ¿Qué es lo importante para nosotros como mexicanos y aún como hidalguenses, para el siguiente gobernador, el siguiente presidente municipal? Primero debe de haber una garantía y protección a la propiedad privada, fundamental. Yo respeto las creencias de cada quien, pero por ejemplo, el Papa acaba de mencionar que la propiedad privada, pues, era hasta cierto punto irrelevante, que no debe ser un peso específico. ¿Qué está sucediendo ahorita en España? En España hay una gran oleada en este momento de inmigrantes africanos, pero esa oleada, y el señor Iglesias, que es el vicepresidente del gobierno español, dice, no, es que hay que tener empatía con ellos, dice, pobrecitos, espérame, ¿sabes quién está entrando a tu casa? O sea, ¿sabes con qué intención vienen? O sea, entonces ahí hay que tener cuidado otra vez, lo que les mencionaba hace un momento, el hecho de querer robar la identidad nacional a través de las migraciones masivas, hay que tener cuidado,
¿Por qué? Porque al final del día eso nos va a impactar en la propiedad privada. Otro punto que sí es importante es que el Estado y el gobierno no sean intervencionistas en las cuestiones económicas. Es decir, los economistas han establecido claramente que hay una cuestión muy importante. Si bien es cierto, el gobierno debe de reglamentar o regular el mercado, pero nada más. Porque el hecho de que el gobierno empiece a meter mano vía impuestos, vía leyes y vía muchas cosas, eso desincentiva los mercados. Aquí en México, si es que hay aquí algún economista ahorita en la audiencia, lo sabrá, siempre le hemos apostado a políticas keynesianas, es decir, gasta, gasta, gasta. Yo los días pasados también lo mencionaba en otro foro de ingenieros civiles, que por ejemplo el gobernador está bien, ha hecho mucha obra, es bueno, pero la pregunta es, ¿quién? Keynes, que es el héroe de los economistas pro Estado, pues es gastar, gastar, pero llega a la escuela austriaca, que vale la pena también estudiarla y analizarla, llega Hayes y llega Mises y dice, sí, espérame, pero ¿quién va a pagar esa cuenta? Sí, el problema no es tanto que hagas tanta obra, y además hay otra cosa. Keynes ha vendido, o los economistas han vendido la idea de que la construcción reactiva la economía. Sí, pero ¿qué crees? No nada más la construcción. Esto es un sistema complejo. Tienes que ver que no nada más es la construcción. Entra, por ejemplo, otras actividades económicas que deben reactivar la economía. No es nada más construir, 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 construir. Espérame, porque al final, ahora sí, lo vamos a ver ahorita al final, calientas la economía. Otra cuestión que es muy importante también dentro del aspecto político es gobiernos pequeños. El hecho de que llega el candidato, les platico una historia, un municipio de aquí, cerca de Pachuca, no digo el nombre, me vine a buscar una persona allegada al nuevo presidente municipal que va a tomar en turno, y me presenta su organigrama, ¿no? Y tenían ya ni siquiera directores, todos son secretarios. Además, en un municipio que tiene cierto nivel de marginación, yo le decía, a ver, espérame, o sea, o sea, digo, ¿cómo te atreves a mencionar que todos son secretarios? Mira, digo, tienes secretario hasta de panteones, digo, o sea, espérate, ¿sabes qué vas a hacer? El monto o sea, tú puedes crear las secretarías que quieras, nada más acuérdate de algo, cada vez que tú creas una secretaría, estás reduciendo el dinero o el impacto presupuestario donde realmente se requiere. Entonces, se requieren gobiernos pequeños, de verdad. Esa es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque al haber gobiernos pequeños también combatimos la corrupción. Bien sencillo. Gobiernos grandes, más corrupción. Gobiernos pequeños, menos corrupción. Hay más disciplina fiscal. Hay un buen ejercicio del dinero público. Otra cosa que es muy importante, y yo veo aquí en México, que es en la parte política, es tener una prensa libre que verdaderamente informe, no que adoctrine, y no que nos venda, como en este caso, en este momento histórico que estamos viendo, que vende tanto el miedo del virus, que la información de entrada se va a volver psicosomática, termina volviéndose somática, y ya de por sí estamos en una sociedad enferma, pues olvídense. Entonces sí es importante que la parte política tener esa situación con la prensa, que verante sea una prensa libre, que informe y que no adoctrine. Hay que tener también otra cuestión muy importante, que sí es importante también fomentar otra vez, no un nacionalismo rencoroso, vengativo, no, sino un verdadero patriotismo. Amar nuestra patria, amar a México, porque eso también va a ser una forma de frenar la agenda globalista, que vuelva a lo mismo, nos va a pegar a todos. Eso sería la parte política. Otro del mundo que viene y que verdaderamente va a cambiar, y que para mí es la parte económica. En la parte económica, bien sencillo. ¿Qué necesitamos? Primera, necesitamos que nuestra economía bajos impuestos, y que no se estén creando impuestos a cada rato. ¿Por qué? Porque los impuestos al final no es otra forma más que un robo descarado de parte de las autoridades, y los impuestos precisamente, tengo una estructura gubernamental grande, pesada, pues necesito sostenerla. ¿Cómo la voy a sostener? Pues vía impuestos. Entonces, ¿y quién termina pagando esos impuestos? Gente como nosotros, gente como ustedes, que son empresarios, y lo vemos con las cargas impositivas. Entonces necesitamos, primera, bajos impuestos, y otra cosa, un libre mercado. Un libre mercado que verdaderamente haya reglas claras, para que al final eso también forma parte de la libertad individual. Que yo me dedique, de acuerdo a lo que establece la Constitución, en la actividad económica que yo quiera, obvio, siempre y cuando sea legal, que esté dentro de la ley, pero que yo tenga esa libertad. Entonces, es muy importante en la parte económica, en los próximos años, a los presidentes municipales, gobernadores, al presidente de la República, a los partidos, primero, a ver, partidos,
queremos gobiernos reducidos, queremos, primera, que ya no lleguen con la espada desenvainada de impuestos, impuestos, y otra cosa, libre mercado y que la libertad individual de la persona dedicarse a lo que quiera. Entonces, y además la garantía de la propiedad privada. Yo estaba escuchando lo que decía esta señora Sheinbaum en México, y créanme que la famosa cuarta transformación en México es un fusil de la cuarta ola que hizo el gobierno chavista en Venezuela. Y vean lo que pasó en Venezuela. Venezuela es un país, de ser un país rico, es un país pobre por implementar medidas socialistas, medidas asistencialistas que nada más hacen que la gente siga siendo más pobre y se sumen más pobres y no acaban con nada del problema. Otro punto que también tenemos que es un desafío es la parte social. En la parte social estoy convencido que se debe de apostar otra vez a la igualdad ante la ley, no mediante la ley. Es decir, todos somos iguales ante la ley. Entonces yo no necesito hacer un lobby y exigir que se me respete y se me den estos derechos, porque entonces estoy exigiendo ser igual mediante, ¿sí? Estoy buscando que a través de la ley yo sea igual, o sea, estoy imponiendo. Entonces, ahora estamos viviendo en términos sociales y políticos, yo lo llamo un autoritarismo de las minorías, cuando, espérame, entonces, ¿dónde queda la igualdad de todos ante la ley? No mediante la ley. Otro desafío y visión social es que las cuestiones, por ejemplo, del Teletón, en su momento, yo les menciono, fui funcionario público y precisamente por eso hablo tal vez hasta con la autoridad que estoy diciéndolo. Muchas veces pasaban la famosa charola o había ciertas ayudas que se vuelven obligatorias. Entonces yo siento que un tema importante en México es que el voluntarismo, es decir, que las ayudas sean voluntarias y no sean impuestas. Eso es muy importante. Entonces, el voluntarismo debe de fomentarse como una situación meramente, de verdad altruista, que nace y no que sea impuesta. El derecho a la vida es importante el derecho a la vida. Yo en lo personal no tendría el corazón para matar a mi padre o a mi madre, aunque ya son de tercera edad y aunque estemos en esta situación. Yo, por ejemplo, tengo amigos, gente, familiares de tercera edad, que en estos días he ido a abrazarlos, los he ido a visitar, porque digo, son mi familia, son mis amigos. Entonces, yo independientemente, al final del día, un político no puede decirme, porque ahora hasta los políticos, aparte que muchos políticos se han vuelto expertos en medicina, se han vuelto expertos, él no puede decirme cómo debo conducir mi vida privada y aún mis relaciones afectivas. Entonces, en este sentido, sí es importante el derecho a la vida. Algo que es muy importante otra vez, la libertad individual. Ahorita yo he visto que en aras de supuestamente mantener la famosa la famosa epidemia bajo control, se han violentado muchas libertades individuales. Eso es peligroso. Y ahora, entonces, pero volvemos a lo mismo, que es un sistema complejo, que viene, si bien es cierto, los medios tienen gran responsabilidad en este caso. Es más, si a mí me dijeran, oye, ¿qué harías? Yo primera, de verdad, sí, sería bueno hasta cierto punto llevar a juicio a mucha gente que de manera irresponsable ha hecho más mal que bien al país en estos momentos de esta situación, que ya no nada más es una crisis sanitaria, sino se ha vuelto una crisis económica, social, política y de todo tipo. Aquí el problema no es nada más, yo les decía a alguien, no es nada más cerrar por cerrar negocios. Espérate, digo, o sea, ¿con qué autoridad moral tú puedes decir o alguien puede decidir que este negocio es esencial y este no es esencial? Al final las dos gentes invirtieron, arriesgaron un capital, son inversionistas. Entonces tienes que cuidar el tejido empresarial de las pymes, que son las que generan empleo. Al final del día el gobierno no genera valor agregado. El gobierno únicamente consume recursos. ¿Sí? Entonces, otra cosa que es muy importante es la parte de la educación. En la educación yo siento que debe de hacer una educación orientada al mercado, es decir, ¿qué demanda el mercado? Vamos a fomentar ese tipo de licenciaturas, maestrías, posgrados, lo que sea. ¿Qué demanda el mercado? Porque al final de cuentas el mercado lo va a pagar. Si yo le decía a mi hija, mira, estudia los hobbies, pero esos son para ti, son para los fines de semana. Pero si tú vas a estudiar una profesión que al final del día no hay demanda, pues vas a estar perdiendo tu tiempo y al final estás consumiendo un recurso. Insisto, los hobbies son para el fin de semana y son válidos. Al final hay hobbies que dejan dinero. Yo tengo uno y me deja dinero. Pero al final del día sí es importante tener muy claro que lo que han hecho ahorita los tigres asiáticos, lo que están haciendo los leones africanos,
están haciendo sus modelos educativos orientados al mercado. ¿Eso qué hace? Que no haya una gran tasa de desempleo o de gente que diga, sí, estudié tal profesión, sociología o antropología, pero ¿qué crees? Manejo un taxi. Y no es que sea malo manejar un taxi. El problema es que entonces viene ese tipo de frustraciones sociales y toda esa gente que dices, bueno, ¿de qué sirvió que estudiara, no? Otra cuestión que es muy importante es tener cuidado con el indigenismo y el ecologismo. Y si bien es cierto, estamos en una situación a veces hasta el mismo punto propiciada, pero el indigenismo, ¿a qué voy? Por ejemplo, ahorita en los días pasados quitaron la estatua de Hernán Cortés en México y pusieron la del Che Guevara y la de Fidel Castro. Dices, espérame, o sea, quitas a alguien que descubrió, que al final no, y pones a dos genocidas. Entonces dices, espérame, o sea, ¿de qué se trata? Entonces no podemos decir que, y estar a cada rato llorando de que es que los españoles vinieron y nos sangraron, y ya leí el libro de las venas abiertas de América, y ya me siento un luchador social desde el internet. No, espérate, tienes que ser objetivo. Si bien es cierto, nosotros somos el resultado de una mezcla de genes indígenas, africanos y europeos, pues adelante, aprovechemos lo mejor. Eh, y además hay un sincretismo, sí, viene siempre entre religiones precolombinas y la religión en este caso de los conquistadores, aprovechemos, o sea, no podemos quedarnos en el llanto, es como, por ejemplo, en este caso, hablo por mí, y que yo dijera, es que, ¿qué crees? Ay, todavía sigo sufriendo porque mi padre de niño me abandonó. ¿Qué edad tenías cuando no? Pues tenía yo 3 años, ahorita ¿qué edad tienes? Tienes 50. Oye, ya supéralo, o sea, eso ya eso denota una baja autoestima, denota muchas cosas, pero no denota esa madurez que debe de haber. Por otro lado, en la cuestión, eso es la parte social. El punto que también es interesante, el aspecto tecnológico, ¿qué sigue? Primero estamos viendo la cuestión de inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a desplazar a mucha gente lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, más ahorita yo que estoy dándole la transmisión, tengo atrás de mí un fondo verde, estoy haciendo varias cosas, yo en lo personal todavía veo la imagen no la veo bien, porque la inteligencia artificial de mi computadora todavía o del Zoom, está batallando con esto. Entonces dices, ya tengo que yo actualizarme y checar varias cuestiones. Me ha tocado dar cursos a empresas de transporte. Yo hace 3 años me invitó la empresa Volvo y fui también con Scania. Vimos varias pruebas de autobuses y trailers ya manejados desde una oficina, manejados con un joystick, todo eso, cargados, haciendo maniobras, todo. Y después de esa experiencia, me invitaron a dar capacitación a unas empresas de transporte de pasajeros. Yo les mencionaba a los conductores, miren, ustedes son la última generación que maneja un autobús de esta manera. ¿Por qué? Porque sus hijos ya van a manejar, a las empresas de transporte van a manejar sus vehículos desde oficinas, o sea, desde salas, donde van a estar los conductores, así que a distancia, checan el monitor, están trabajando y están manejando el vehículo desde la distancia. ¿Esto a qué me lleva? Por ejemplo, les menciono otra empresa, la empresa International, me invita también el gerente de tecnología de ellos, y me muestra, dice, ¿sabes qué? Despliega en su computadora el mapa de México y vimos muchos puntitos, se escoge uno, ya seleccionó. En ese momento dice, ¿qué crees? Ya automáticamente, él me maneja su máquina y dice, ¿qué crees? Ya tenemos el control del vehículo. Yo ya puedo ver lo que está haciendo y en efecto, veíamos dentro de la cabina de ese vehículo todos los indicadores del tablero de ese tractocamión, todos. Si mira, yo aquí ya estoy viendo los parámetros. Y dice, ahora, nos salimos de ese, checamos otro trailer que estaba detenido, dice, y la cámara que trae ese vehículo, alcanzamos a ver cómo el conductor estaba robando diésel. Dices, wow. Entonces, ya desde esa es inteligencia artificial. Eso lo vamos a ver ahorita en los negocios. Blockchain, estamos viendo ahorita, por ejemplo, con las aplicaciones de celular. Lo interesante de la inteligencia artificial es que va a haber mucho desplazamiento. Y el problema es que la autoridad en nuestro país, desde la autoridad federal, pues todavía están con un pensamiento anacrónico, pensando en una refinería que ya es vetusta, que ya no tiene caso hacer en proyectos que dices, no, espérame, o sea, no ha habido una apuesta seria a la cuestión del desarrollo tecnológico en todos los niveles, tanto en el aspecto laboral, sí, en el aspecto laboral, el aspecto empresarial, o sea, no se ha preparado a la gente como tal. Muchas cuestiones se han hecho por iniciativas del mismo ciudadano, ¿no? Dentro de la misma tecnología, algo que es muy importante son las tecnologías convergentes, como son la biotecnología, las TICs que estamos ahorita disfrutando, la nanotecnología y las tecnologías cognitivas.
Esas cuatro que les acabo de mencionar van a tener un impacto fundamental, ya lo estamos viendo ahorita, pero van a hacer más impactantes en los próximos días, meses y años. Y precisamente, ahorita lo que se pretende, el famoso reseteo, o que detuvieron el mundo, entre comillas, con esta epidemia, ¿qué es lo que está haciendo? Pues acelerando el cambio tecnológico. ¿En qué cuestiones? Primera, teletrabajo. Segunda, la inteligencia artificial y las tecnologías convergentes. Otro punto que estamos viendo es la parte del manejo de las cuestiones de salud pública. Y una situación muy interesante, y quiero mencionar, es que esta epidemia trae una situación muy importante, que es la cuestión de la logística urbana. Ahorita pensar en hacer las grandes centrales de abasto, las grandes centrales camioneras, ya no, porque ahora el nuevo paradigma es, espérame, si vamos a fomentar el teletrabajo, ¿va a haber un impacto en el desarrollo urbano orientado al transporte, el desarrollo urbano de alta densidad? Sí. Entonces, ahora el reto es la logística urbana, CEDIs o centros de distribución urbanos, que permitan precisamente lleguen que haya precisamente una tercerización, una segmentación de la carga, para que en esos CEDIs lleguen, por ejemplo, ahorita los repartidores, tanto en bicicleta, en motocicleta, y hagan ese tipo de situaciones, ¿no? Las mismas centros, las mismas tiendas, ¿cómo se van a abastecer? Ese es el desafío. Entonces, la logística urbana, con todo lo que conlleva, va a ser parte del desafío tecnológico. ¿Qué implica esto? Que en este caso los desarrolladores inmobiliarios industriales, sobre todo en la parte urbana, tienen que pensar cómo vamos a responder a las exigencias del mercado en los próximos años con infraestructura para logística urbana, logística y distribución urbana. Ese es uno de los desafíos. Ahora, esto me lleva al siguiente punto, que en el siguiente punto, el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario, que es un tema que verdaderamente nos atañe, pero se dan cuenta, los he llevado desde antes de la pandemia, cómo calentaron, y vamos a llegar al mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario yo veo cuatro cosas, y lo veo por la cuestión de lo que veían en su momento en Europa, en Holanda, lo que he visto en Sudamérica, lo que he visto también en México, y por ejemplo, aquí algo que en los próximos meses, años, y ustedes lo van a ver, y es más, si me equivoco, pueden hasta demandar, no crean. La cuestión es de la renta. El mercado inmobiliario de la renta va a ser un mercado, yo siento que es un mercado, cuando menos, si lo vemos desde el punto de vista hasta municipal, el área de catastro, fíjense lo que es el catastro, lo que es el desarrollo urbano, aún lo que es la parte de obras públicas, han dejado o no le han dado la importancia. Fíjense, ahí es un buen nicho hasta de mercado, y es un buen nicho para ellos, hasta para obtener impuestos vía el pago predial. Pero el mercado de renta va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque independientemente que se imponga o no una agenda global en México, que haya una reducción de las familias. Ahora, los matrimonios igualitarios, con todos los pros y contras que pueda haber, pero hay una realidad que ahora la gente, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Pues ¿para qué invierto en una casa, en una propiedad, si yo quiero estar aquí unos días, pero ahora tengo la ventaja de moverme a otro lado? Quiero tener la flexibilidad de desplazarme, porque ahora con las cuestiones de la conectividad mundial, tanto a nivel virtual como a nivel conexión vía aérea, pues hacen que la gente se mueva más rápidamente. Algo que yo veo también importante es las casas, el orden que estoy mencionándoles es cómo se visualiza el mercado inmobiliario en los próximos años. En primer lugar va a estar el mercado de rentas, que va a ser muy interesante y va a dejar una gran derrama, la verdad, millonaria para la gente que apueste a desarrollos inmobiliarios en departamentos. Y hasta eso se requieren departamentos no tan grandes como antes, sino departamentos pensando vamos a llamarle, individuos de una persona, dos personas máximo, mejor la mascota y listo. Entonces, y además, ¿qué quiere ese individuo? Va a querer que su departamento sea tal vez muy minimalista, pero eso sí, con toda la cuestión tecnológica que se requiera. Desde los cableados, los tipos de paredes, etcétera, toda la arquitectura para soportar y albergar la tecnología. Sigue las casas yo siento que uno de los mercados que también va a tener una gran demanda es las casas de interés social. La autoconstrucción se va a desplazar, las casas, la autoconstrucción y la parte residencial de alto lujo. Y yo, en lo personal, ahorita vamos a ver ese punto cuando ahorita que mencione la parte de las burbujas, sí hay que tener cierta situación de analizar con mucha lupa
sobre todo porque, lo voy a repetir, después de este 2020, y sobre todo aquí en este país, con este presidente que tenemos que no da confianza, sí hay que tener cuidado en la cuestión de los grandes desarrollos inmobiliarios de alto lujo o residenciales. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque quieras o no, ahorita hay desempleo, va a haber, se va a incrementar el desempleo, hay una contracción en este caso del tejido empresarial por y vuelvo a repetir, igual puedo estar equivocado, por el mal manejo de la epidemia. El momento que, por ejemplo, aquí en Pachuca, la anterior presidenta, de manera, no, o sea, yo la persona nunca entendí la lógica de cuál debían cerrar y cuál debían de abrir. Eso le pega a la economía, porque al final de cuentas es toda una red, es todo un entramado. Entonces no puedo decir que esto sí, esto no. Ahora bien, algo que hay que tener cuidado dentro de esto es, y ahorita vamos a hablar de dos cosas, los bonos basura y las burbujas inmobiliarias, y en este caso, esto es muy importante. Primera, eh, volvemos a lo mismo, esto es un sistema complejo. Lo que suceda en España, lo que suceda en Estados Unidos, aún lo que suceda en China, nos va a pegar, porque estamos en una ciudad global. Ahora bien, ¿qué significa esto? Primero, ¿por qué surgen las burbujas económicas? Y más en el mercado inmobiliario. Primero, surgen cuando el precio de un activo excede su valor fundamental. Dices, espérame, ¿qué es eso? El valor fundamental no es otra cosa más que el valor presente dentro de la inversión o del proyecto que yo estoy haciendo. No es que yo tengo mi valor presente neto y ya haya aplicado la técnica que yo haya aplicado para evaluar el proyecto. Entonces, cuando yo, por ejemplo, y ahí viene una situación, ya tengo mi valor fundamental, que es mi valor presente neto. Pero igual tengo que ver que dentro de los mercados inmobiliarios hay compradores y hay vendedores. Va a haber, en este caso, compradores de posición corta. Una posición corta significa que van a desinflar los precios. Una posición larga significa que yo compro con la creencia que en el largo plazo mi propiedad o el proyecto va a dejar muchas ganancias. Pero aquí viene una cosa interesante. Una posición larga va a inflar los precios porque en este momento en que más vendedores o más oferentes se dan cuenta de mi estrategia, entonces empiezan ellos también a desarrollar, a hacer desarrollos inmobiliarios, empiezan a hacer muchas cosas, se empieza a calentar el mercado. Pero ahí viene lo interesante. Entonces, una vez que ya empieza a haber una posición larga, la posición larga, ¿por qué se da? Primera, hay activos que están desinflados, es decir, tienen bajo valor. A lo mejor un desarrollo inmobiliario en este momento se hizo, ¿y qué crees? Por la zona, por la falta de equipamiento urbano, el desarrollo urbano, su activo está desinflado. Entonces, en este caso, como ese activo está desinflado, su precio está por debajo del valor fundamental o del BPN real que tenía. En ese caso, yo necesito o necesitamos empezar a jugar una posición larga para inflar ese precio. Entonces, en el momento que empieza a inflarse, ¿pero qué creen? Ahí aparece el gobierno. En el momento que el gobierno interviene en esta situación y empieza a meter a través del Banco Central, que los bancos centrales también es un tema polémico, y empiezan a meter presión vía leyes y una serie de mecanismos que tiene el Estado, entonces se le empieza a dar créditos a gente que no tiene capacidad de pago. Aquí hay que tener en cuenta siempre cuando juguemos a las cuestiones de los negocios, incluyendo el mercado inmobiliario, las siguientes variables. La oferta, la demanda, cuáles son los precios, en este caso, cuál va a ser los precios a los que vamos a jugar, ya es una posición corta, una posición larga como jugadores de negocios. En este caso, el ingreso de la gente en las zonas donde voy a estar, ¿cuál es el ingreso real? Y otra cosa muy importante, las tasas de interés. Entonces, si yo no pierdo de vista esas 5 variables macroeconómicas, tendré toda la información, pero ahora hay otra cosa que es muy importante. Tengo esa información básica, pero al final en los mercados siempre hay asimetrías de información, porque yo tampoco sé cómo piensa o qué está haciendo los otros jugadores. Pero la idea es que tener cuando menos esa información básica y estar al pendiente de qué está anunciando el Banco de México, qué están anunciando los bancos en cuanto a las tasas de interés, si suben o bajan, etcétera, y tomando en cuenta cómo está la tasa de desempleo, porque eso va a pegar en los ingresos, cómo está en este caso los precios, tanto de los materiales, mano de obra, maquinaria, porque eso forma parte del valor fundamental o del BPN, y al final del día, quiénes están jugando, quiénes están ofreciendo y dónde está la demanda. Entonces, yo teniendo ese esquema básico, ya empiezo a ver, ahora, tengo también ver quiénes están jugando en posición corta. ¿Qué significa en posición corta? Que de repente
Alguien puede decir, ¿sabes qué? Te cambio esta posición, tengo estos bonos de posición larga, te los cambio por esto corto, porque al final del día, ejemplo, yo ahorita puedo comprar una propiedad en 100 pesos, ¿sí? Pero resulta que yo la vendo a lo mejor en 90 pesos, fíjense. Pero de repente empiezo a jugar y me voy a una posición larga y de repente, en este caso, la vuelvo a comprar a otro precio y entonces ya empieza a haber una ganancia. Pago lo que pedí y me queda una ganancia. Entonces es muy importante jugar, en este caso los jugadores, pero aquí yo siento que AMPI, con la organización que tienen y con todos los instrumentos que deben de tener tecnológicos y de información, sí es importante que en este caso sí jueguen y se capaciten más en las cuestiones macroeconómicas y microeconómicas considerando esta situación. Teoría de juegos, meterse más en las cuestiones. Por ejemplo, yo como evaluador les puedo mencionar algo que es muy importante. Dentro de la evaluación, una herramienta que es muy básica es el avalúo por residuales tanto estáticos como dinámicos, porque eso yo los amarro con el valor presente neto y tengo todavía un panorama más importante, más interesante de mis inversiones, tomando en cuenta el principio de mayor y mejor uso. Eso es muy fundamental. Entonces, con esas herramientas que yo voy, que todos están disponibles para todos, podemos empezar a ver hacia dónde podemos ver la posición que vamos a tomar, ya sea una posición corta, una posición larga, y sobre todo, aquí es muy importante, de ser posible, evitar que el gobierno meta mano en esta situación. Por eso es importante que lo que mencionaba hace rato en la parte política, gobiernos no intervencionistas en muchas áreas de la economía, porque entonces el gobierno interviene y vuelvo a lo mismo, ya es un mal augurio. Otro punto que quiero mencionar es, y todo apunta hacia las ciudades inteligentes. Yo lo veo si menciono el caso de Suecia, Finlandia, Noruega, lo que muchos piensan que son comunistas, son socialistas, no es cierto. Ellos traen otra situación. El problema de un Smart City, y si acabo de publicar un artículo muy interesante, después si gustan se los comparto para que vean cuál es la visión que traen los políticos de Escandinavia. A mí es una situación que a mí no me gusta, porque el hecho de que exista una renta universal y que se atente contra la propiedad privada, es decir, ellos lo que quieren es que al final yo no tenga nada y sea feliz. ¿En qué sentido? Que la casa que yo, entre comillas, tenga, si yo salgo, alguien la ocupe para una junta de negocios o para lo que sea, y yo ya llego y él se va. Esa es la visión que traen. Y la renta universal es que todos tengamos lo mismo, pero otra vez, el que todos tengamos lo mismo no es una buena situación. La Smart City, yo mencionaba, ¿qué pasa en México? México solamente Guadalajara y Monterrey se han apuntado a lo que es las Smart City, ni siquiera la Ciudad de México. Mencionaba, y Pachuca, digo, Pachuca todavía tenemos problemas de baches, o sea, seamos objetivos. Para hacer una Smart City se requiere apuntarle, primera, un desarrollo económico, la parte de capital humano y social, un e-gobierno y una e-gobernanza, la cuestión movilidad y transporte, la parte de sostenibilidad ambiental y la parte de calidad de vida. Son los pilares de una Smart City. Pero para apuntar a una Smart City, también hay un ISO especial para las Smart City. Y implica, fíjense lo interesante, implica que para que a mí me den la certificación de Smart City y yo empiece a meterme en esos procesos, tendría yo que hacer lo que están haciendo los tigres asiáticos. Primera, apostarle a la ciencia y tecnología. Tener la cuestión de libre mercado. En este caso, sobre todo el imperio de la ley. Les menciono, Jalapa formó parte de un laboratorio urbano que estaba patrocinando el Instituto Tecnológico de Zurich, la universidad donde yo estudié en Holanda. Querían hacer un experimento interesante en Jalapa, pero daba la casualidad que estaba el anterior gobernador, un personaje, ya saben, muy polémico. Pues ellos vieron que no había las condiciones ni de seguridad, ni de legalidad, mucho menos de cuestiones de confianza. Entonces dijeron, no, y desgraciadamente por este personaje, Jalapa quedó rezagado y quedó fuera de eso y se llevaron este recurso muy interesante, se lo llevaron a Singapur. Singapur, vean lo que es actualmente. Entonces, ahora, ¿qué riesgos yo veo en una Smart City? Primera, si bien es cierto, la Smart City requiere lo que veíamos ahorita, las tecnologías convergentes, Internet de las cosas, y requiere muchas cuestiones, aquí yo veo un problema muy interesante. Uno de los problemas es la información.
si aquí en México no hay una cuestión, una cultura de legalidad, no hay una cultura de confianza, el problema es qué va a pasar con toda mi información que yo genere. ¿Quién la va a manejar? ¿A manos de quién de manos de quién va a quedar? Y sí veo yo muchas cuestiones de riesgo. ¿Por qué? Porque en México no hay leyes, no se ha reglamentado nada, no hay un marco legal serio sobre la cuestión de la tecnología, del intercambio tecnológico. México, por otro lado, yo siento que hay muchos avances tecnológicos muy interesantes, hay muchas startups muy interesantes en Guadalajara, en Monterrey, en Aguascalientes, que están haciendo cosas interesantes. Pero el problema que yo veo aquí en México es, primera, un marco legal y regulatorio de toda la información que se va a generar. Estaba viendo los días pasados, por ejemplo, la empresa Calorex, de los calentadores de agua. Ya tienen calentadores inteligentes y me llamó la atención, chequé que este calentador yo desde mi aplicación en el celular le aviso cuando yo voy a llegar para que se encienda. Llego yo, ya está el agua bien, el mismo está monitoreando cuánto agua consumo caliente, cuánto tiempo me baño, o sea, ya empieza, y algo otra vez. Aquí lo interesante es que la inteligencia artificial hace todo por mí. El problema de la inteligencia artificial en las Smart Cities después, ¿quién la va a controlar? Y si en un momento dado tenemos un gobierno autoritario que viole libertades individuales, que atente contra muchas cuestiones, pues va a ser más peligroso el estar viviendo bajo un Smart City. Yo lo veo como hasta cierto punto una distopía, ¿no? Y digo, el cual puede estar equivocado, pero a lo mejor uno después de los requisitos para estar en una Smart City va a ser, ¿sabes qué? ¿Estás vacunado? Bienvenido a la Smart City. No estás vacunado, no puedes entrar a la Smart City. O sea, entonces, aquí yo ya veo que el guión de la pandemia ya estaba escrito. Epidemia, este, reventamos la economía, vacunación y lo que sí. O sea, ya estaba escrito. Entonces dices tú, por esa razón, insisto, no niego el virus, pero sí esta situación tan atípica, porque al final del día el hecho de que frenen la economía, de que revienten la economía, no es otra cosa más que, por otro lado, también es desaparecer el dinero físico. Desaparece el dinero físico, muchos pueden decir, no, bueno, sí es que es más fácil pero espérame, también es otra forma de control. Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado en cuanto a la Smart City. Para una Smart City se requiere que el gobierno local empiece primero con los servicios públicos básicos, dando transparencia, trazabilidad al ciudadano, y después de ahí se va llevando. En lo personal me tocó hacer un proyecto similar en ese tiempo cuando estaba esta señora Xochitl Gálvez en la delegación Miguel Hidalgo como consultor. De hecho, ellos sacaron ahí lo del famoso City Manager. Nosotros hicimos aquí en el despacho todo lo que era la propuesta tecnológica de lo que tenía que ser el City Manager para la delegación Miguel Hidalgo. Pero ahí veíamos también muchas cuestiones de que al final del día la tecnología como tal es una herramienta, no resuelve problemas, ¿eh? Es una herramienta. Si no es mal empleada, es decir, no va a hacer nada absolutamente. Si está bien empleada la herramienta, con la gente que está al frente, con una visión clara, lo que quieren hacer, pues va a ser genial, ¿no? Y otra cosa que yo veo interesante de las Smart City, reducen los gobiernos. ¿Por qué? Porque ya se requiere poca gente, pero otra vez, vuelvo a lo mismo. Aquí lo interesante es el desafío en cuanto a la privacidad y la garantía de la seguridad de la información. ¿Quién la va a manejar y con qué intereses la va a manejar? Entonces, esto a grandes rasgos sería el desafío que viene en los próximos días, meses, años. Va a haber muchas sorpresas, me imagino. A mí lo que me llama la atención, y créanme que sí me da risa de que digo, wow, este virus es un virus con mucha conciencia. En campañas se quedó descansando, ya no hay campañas, viene la segunda ola. Entonces dice uno, wow, o sea, este virus se me hace muy interesante, es un virus históricamente con mucha conciencia. Pero bueno, digo, ya eso ya a mí no soy virólogo ni soy epidemiólogo, pero el hecho de pensar por mí mismo y sentido común dices, espérame, ahora resulta que es peligroso salir a tomar el sol y el aire fresco cuando en los libros de medicina claramente recomiendan tomar el sol por la activación de ciertas vitaminas que están en la piel, respirar aire fresco, entonces dicen, bueno, pero bueno, ya son otras cuestiones. Por mi parte, esta sería esta pequeña plática, charla que tuvimos entre amigos. Y yo los libros se los hago llegar, créanme que vale la pena que los lean, amplía la visión, y como les mencionaba en un principio, mi intención nunca es convencer a nadie. Y al final siempre la gente debe tener su criterio, es parte también de la libertad individual. Es ampliar la visión, es exponer, no imponer.
y cada quien retome lo que necesite. En lo personal, sí me comprometo a mandar los libros, bueno, los autores para que los compren, están en Amazon, vale la pena, son libros muy buenos, sobre todo porque eso también nos permite como ciudadanos exigir, sí exigir, y hacer planteamientos serios a la autoridad, tanto como ciudadanos como empresarios, y sobre todo que en el mercado inmobiliario las inversiones son altas, no es un juego cualquiera. Entonces sí es importante que también los que toman decisiones en la autoridad estén conscientes de que no pueden hacer ocurrencias, no pueden ir despilfarrando el dinero ajeno, porque al final del día con el dinero ajeno, pues yo soy el más dadivoso, ¿no? Pero con mi dinero, pues no. Entonces, esa parte es muy importante que también ya Pachuca, Hidalgo, dejemos atrás muchas cuestiones y si queremos subirnos a la ola, independientemente que sea buena o mala, la Smart City, si queremos verdaderamente tener esos cambios, pues ya no es nada más creer en el caudillismo de un personaje, ¿no? Sino aquí es importante un buen trabajo social, lo que han hecho otra vez los tigres asiáticos. Eso a mí me llama mucho la atención, que ellos han apostado mucho a cuestiones de libre mercado, que han apostado a cuestiones de estados y gobiernos reducidos, de imperio de la ley, nadie por encima de la ley, cuestiones de la ciencia y la tecnología. Todo eso, insisto, va a pegarle en la generación de empleos, en el comercio, en las inversiones, en la riqueza. Me decía una ocasión alguien, oye, ¿qué opinas ahora que X gobernador se fue a Europa? Le digo, mira, para ir a promover pastes a un continente donde tienen una alta repostería, pues se me hace hasta una pérdida de tiempo, ¿no? Y más máximo que llevó a muchísima gente de paseo. Entonces digo, pues no le veo, flaco favor le hace a la economía de Hidalgo, ¿no? Cuando, por ejemplo, podríamos empezar a fomentar las startups, en este caso a los jóvenes, generar iniciativas con alto con contenido tecnológico. Si no hay contenido tecnológico, le digo, de nada sirve que yo genere emprendedores que vendan galletas, con todo respeto, pero eso no da valor agregado. Cuando, por ejemplo, los jóvenes en Israel o en otros países, en Barcelona o en Bilbao, generan aplicaciones tecnológicas que se venden y son aplicaciones para los celulares, que las compran otras empresas, y olvídate, eso sí genera valor agregado y hace que el capital humano más capacitado, que verdaderamente va a transformar una sociedad, llegue a esta ciudad. Entonces, sí, entonces queremos que Pachuca sea un atractor de talento, pues genera las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Primera, un Estado o un gobierno o gobiernos reducidos, bajos impuestos, que haya la libertad individual, que haya un buen marco regulatorio, y todas esas situaciones que acabo de mencionar para que verdaderamente Pachuca sea un verdadero detonante de muchas cuestiones. Y lo que les mencionaba, en cuestiones inmobiliarias es apostar y es empezar a vislumbrar los mercados, los desarrollos inmobiliarios orientados hacia la renta. Después el interés social, y pueden checarlo, digo, igual puedo estar equivocado, pero si ustedes vislumbran cómo está ahorita moviéndose la economía a nivel global, apunta hacia eso. Bueno, por mi parte no me queda otra más que agradecerle a la AMPI, al licenciado Carlos, mi gran amigo, a la licenciada Sonia, y no sé si hay alguna otra situación, licenciada. Gracias, Raúl. Pues qué interesante tema, Raúl. Realmente yo recuerdo hace por ahí de 6 años aproximadamente, tuve el gusto de conocer personalmente a la doctora Susan Shaw, una de las mujeres más sabias e inteligentes de México, que representa incluso a México en el Pentágono. Y ella nos platicaba de este nuevo orden mundial que lo veíamos tan lejano y ahorita, bueno, ya está sucediendo, ya vimos que esto no es algo superficial que va a hacer de alguna manera, pues pasajero, esto ya llegó para quedarse y tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Y sobre todo el mercado inmobiliario, creo que va a ser de los mercados tecnológicos no golpeados, sino por el contrario, beneficiados de esta nueva era. Creo que estamos en el lugar correcto y como dices tú, ¿no? Empezar a hacer nuestros cambios ya no tan directo a la venta, sino a la renta. Creo que ese es el mercado que se está moviendo, lo estamos ya viendo, de hecho, a partir de este año creo que ya empezamos a ver los números y las estadísticas de nuestras inmobiliarias que van encaminadas a eso y realmente pues estar firmes para continuar porque esto pues ya está en nuestra vida, ya no hay para Claro, dónde voltear. yo nada más quiero concluir con lo siguiente. Yo en lo personal estoy en contra del nuevo orden mundial. Sí es importante que México asuma una posición patriótica. Así es. Segunda, que asuma una posición
que no nos volvamos un protectorado de un organismo supranacional, es decir, que la OMS o la ONU, con todo respeto, nos digan cómo tenemos que llevar nuestras políticas públicas, cómo tenemos que llevar nuestra vida. Eso es importante. Por eso China y Rusia no han hecho caso, ellos tienen sus propias, tienen su soberanía intacta. Eso es muy importante. Insisto, una cosa es la agenda global y otra cosa es, en este caso, la globalización. Yo estoy a favor de la globalización, de que la gente se mueva, se desplace, se dedique a lo que quiera hacer y que con esa libertad. La agenda global es otra cosa, que está muy asociada al nuevo orden mundial, que nada más es una plutocracia, una minoría que quiere imponer, y insisto, veamos por qué, por ejemplo, en China, en África y en Rusia y otros países, la epidemia o la famosa pandemia no les ha pegado, pero lo que es Latinoamérica, España, aquí es el pánico. ¿Por qué? Porque al final del día, pues aquí todavía hay muchos recursos que son de mucho valor para esa plutocracia, esas minorías. Y entonces, al final del día, algo que yo he visto mal, el hecho de que alguien esté endeudado se vuelve esclavo de quien le prestó. Y desgraciadamente nuestro gobierno actual y todos nos han hecho esclavos de esos organismos supranacionales, entonces pues al final del día no dan margen de ganancia. Pero al final como ciudadanos sí podemos tener esa conciencia de decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto. Pues Sonia, de verdad te agradezco muchísimo a todos los que estuvieron en esta plática. Espero que haya sido de interés y pues cualquier cosa estoy a sus órdenes. Que tengan Claro, excelente nada día. más, no sé si me permites revisar si alguien tiene alguna Ah, no, claro, pregunta, claro. algo que quiera agregar. ¿Sí, alguna pregunta? Raúl, ¿cómo estás? Buenos días, soy Rubén Vite. A tus órdenes, Rubén. ¿Crees que podamos imponer una agenda contraria como país a las agendas de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud? Si Claro. ellos nos han dicho cómo tienen que ser nuestras reformas energéticas, educativas, ¿de verdad lo crees? Sí, fíjate que sí lo creo. Te platico algo. Mi esposa, por ejemplo, mi esposa es de Bielorrusia. Ellos en su país, créeme, no hubo cuarentena, murió la gente que tenía que morir por cuestiones naturales. La cuestión del famoso tapabocas es únicamente en áreas concurridas, los demás normal, siguen trabajando, nada, no se cerraron las escuelas, nada. Pero ellos, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo su presidente? Porque ahí la situación era la siguiente: te damos dinero para la crisis, para enfrentar la crisis, pero a cambio queremos que hagas esto. Dijo, no, espérame, yo no voy a comprometer mi soberanía por un préstamo. Nosotros no queremos dinero. ¿Qué hizo el presidente de la República? No tiene mucho, a pedir dinero. Entonces, espérame, entonces este hombre maneja un doble discurso. ¿Qué tenemos que hacer desde entrada como ciudadanos, y en este caso como asociaciones que son de la sociedad civil organizada, como es AMPI, con muchas otras más, en los foros, decirle a la gente que llega a los puestos públicos, espérame, ustedes están de paso y al final esto es lo que nosotros queremos, o sea, no sus agendas particulares, sus agendas privadas. Entonces sí es importante que la sociedad civil organizada a través de organizaciones como AMPI, las que quieras, sí empiecen a levantar la voz, pero nadie levanta la voz, se quedan callados. Yo en lo personal, te soy sincero, sí he hecho aportaciones, publico en un blog, publico muchas cosas, aún con mis alumnos de la universidad y con mucha gente que conozco, les digo, espérame, es que esta es la situación. Algo que te puedo decir, Rubén, desgraciadamente en la educación pública, yo una vez les ponía un ejemplo, a unos alumnos, les puse la foto de Marx, les puse la foto de un economista que es Von Mises, que es el mejor economista de todos los tiempos. Dije, ¿conocen a la persona de este lado? Dice, no. Digo, pero sí conocen a este. Digo, desde gente ustedes han sido adoctrinados con una ideología que genera pobres. Entonces, y desde la escuela. Aquí te puedo decir algo que es muy importante. Entonces, es importante ya nos quitemos ese lastre de las víctimas, de que los españoles nos castigaron, nos robaron. No, espérame. Y sobre todo exigirle a las autoridades también, espérame, aquí a nuestros hijos ya no los adoctrinen con cuestiones que no sirven, que no son para la vida y no son ni para el mercado. Lo que te mencionaba, aquí estamos empatados estamos todavía en el debate de que insisto, es un tema polémico, si es bueno o es malo que se casen personas del mismo sexo, cuando los asiáticos, esos dicen, no, espérate, eso no nos importa, nos importa generar empleos, libre mercado. Esto que te menciono, esto de la agenda globalista no es otra cosa más que distractores de humo, porque atrás están haciendo ellos las reformas para que México sea un protectorado. Entonces dices, espérame,
Entonces, sí es importante que de repente la gente diga, no, espérame, por ahí no es el camino, no estamos de acuerdo. Yo en lo personal y con el respeto que merece el gobernador, lo respeto por la investidura, pero yo dije, a ver, ¿por qué Hidalgo ha aceptado cuestiones que no deben de aceptarse? La ley de amnistía. Entonces yo le decía a alguien, entonces el gobernador es un gobernador progre, ¿sí? Y desgraciadamente en México la derecha, entre comillas, y la izquierda son lo mismo. Entonces tenemos una derecha mala, una derecha mercantilista, que busca su beneficio, que busca ver muchas cuestiones. Entonces aquí en México sí se requiere una verdadera reestructuración y que cada vez haya más voces conscientes y decir, espérenme, no estamos de acuerdo con esto. Y otra vez, no es faltar el respeto, simplemente decir, sabes que no estoy de acuerdo en esto por esto, esto y esto. O sea, dame otras alternativas. Y de entrada, lo primero que tenemos que hacer es exigir gobiernos reducidos. Un gobierno grande implica corrupción y implica muchas cuestiones. Gobiernos reducidos, un verdadero ejercicio fiscal y verdaderamente como ciudadanos exigir que el dinero verdaderamente no se hagan obras a veces faraónicas que nada más están comprometiendo ni siquiera a nosotros, sino a las siguientes generaciones por los intereses y las deudas. Tenemos el caso del Tuzobús. Yo fui uno de los fieros promotores de que no se hiciera eso en Pachuca. ¿Por qué? Porque ahorita la deuda que tienen, no tiene días el secretario mencionó que están trabajando en números rojos. Entonces, hay muchas cuestiones que hay que tener mucho cuidado. El gobierno, aquí digo, sí es importante analizar otras posturas económicas, lo que dice la escuela austriaca, no nacimos con Keynes, que nada más es gastar, gastar, gastar por gastar, y grandes estructuras de gobierno que ya vimos que no sirven. Entonces hay que buscar otras, darle opción y darle cabida a otras visiones frescas de la economía, de la parte social, de la parte política. Eso es importante. O sea, no seguir tropezando con la misma piedra. Espérate, ¿por qué te sigues golpeando con la piedra? Mejor dale la pared, dale la vuelta o bríncala, pero no estés siempre, siempre, siempre. Entonces, digo, son temas muy interesantes que ahorita, por ejemplo, vamos a ver cómo arranca este gobierno municipal, pero te mencionaba, en caso de un municipio acá, un municipio pequeño con grandes problemas y generando, tenían secretaría hasta para panteones, dices tú, espérate, ¿cómo que una secretaría para panteones? Secretario de esto, secretario de otro, dices, wow, puros generales, eso implica un costo, pero esa es falta de la visión de la gente que llega también o que le damos la oportunidad de llegar al gobierno, ¿no? Y tenemos ese gran problema de que, mira, mientras sea, pues es que, mira, está bien guapo, no, es que es bien lindo, es que habla bien bonito, no, pues es que es bien simpático. Muchas veces, yo lo decía en su momento cuando fui funcionario, es que no es nada más echarle ganas, o sea, échale ganas, ¿qué es echarle ganas? Pues echarle ganas, pues sí, echarle ganas es mejor, mientras me ves me muevo y te vas y me quedo sentado. Entonces, sí es importante esa parte, ¿no? Que muchas veces sí es importante que la gente que llega al gobierno, sí bien trae ganas, pero también traiga visión y traiga preparación, si no, ¿de qué sirve? Y otra cosa muy importante, bueno, les platico, un presidente municipal con el cual trabajé, me recuerdo que cuando le presento el plan municipal, dije, mira, vamos a hacer esto, esto y esto, me dice, no, espérame, hasta me dice, a ver, ingeniero, mire, la gente quiere ser feliz. Digo, sí, estoy de acuerdo con eso. Pues hagámosla felices. Digo, ¿y usted qué propone, mi presidente? Mira, bien sencillo, aquí cada 8 días o cada 15 o cada mes que le traigamos una buena banda musical y la gente va a estar feliz. Y vamos a estar felices todos. Yo cuando escuché eso del presidente dije, casi dije, wow, tárgame tierra, o es más, hasta mis maestros de economía, todos los que me dieron clases, dije, pues, si los que se hayan muerto hasta se van a morir más. O sea, y desgraciadamente, esa es la gente que muchas veces llega a los puestos públicos y traen ocurrencias, pero como son simpáticos, carismáticos, guapos, lo que sea, y aquí estamos empantanados en este barril sin fondo y atrapados, un paso para adelante, dos para atrás, estamos así. ¿Alguna pregunta? No sé qué de respuesta, te satisfació la respuesta, Rubén. Raúl, muchas gracias. ¿Dónde te podemos leer? Dices que tienes un blog. Te mando, sí, mira, puedes buscarme ahorita así como Raúl López Domínguez en Facebook, ahí publico muchas cosas de varios temas. Mira, actualmente, bueno, también soy autor de 3 libros, uno de evaluación, 2 de ingeniería de tránsito, pero ahora estoy metido ya más en cuestiones sociales, económicas y políticas. ¿Me podrías decir con qué autoridad? Pues la autoridad de haber estudiado en Europa, estar becado, de hecho en Barcelona tuve mención de honor en mi titulación. Y digo, estoy en una etapa en mi vida y en una edad en la que me doy ya el lujo de meterme y explorar otros campos del conocimiento humano, ¿no? Que digo, se requiere y estamos en un buen momento de ser protagonistas del cambio social
y no aceptar todo porque sí, porque lo dice alguien. Yo como le decía a una persona, de entrada, por ejemplo, el caso del de la OMS, es un doctor, sí, pero un doctor en filosofía, y además era miembro del Partido Comunista Etíope, y él tuvo problemas en Etiopía cuando hubo una epidemia ya y hubo muchos muertos. Entonces tú, pues esa es la persona que está diciendo que cuide mi salud. Entonces es importante. Yo en lo personal lo que hago ahorita es pensar por mí mismo, ir a profundas reflexiones y analizar las cosas. Pero sí, digo, puedes encontrarme como Raúl López Domínguez en Facebook, y ahí está todo eso. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, yo les envío un fuerte abrazo a la distancia. Espero que no sea la primera ni la última vez. Reunirnos en otro foro y después mejor de manera física. Y ya lo sabe el licenciado Carlos, la licenciada Sonia, que estoy a sus órdenes. Considérenme su amigo. Y si en algo puedo servirles para transformar AMPI, sería para mí un gran honor contribuir a la transformación de AMPI. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y excelente día a todos. Igualmente, Raúl, que estén muy bien. Un abrazo, que tengan un excelente jueves todos. Un abrazo, gracias, saludos a todos. Feliz cumpleaños, Eric Murillo. Eric Hasta Murillo, luego. un abrazo. Creo que ya se desconectó. Que tengan buen día. Hasta Cuídense luego. todos, buen día, hasta luego.